Muy buenos días a todos y todas, eh, los presentes y también los que están en forma virtual. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, su dirección general y su dirección académica y las coordinaciones de área, agradecemos vuestra presencia en este segundo encuentro de investigadoras e investigadores del IESET Chile. Agradecemos también a las autoridades que nos acompañan, ya sea presencial o virtualmente. Quisiera recordar que este instituto tiene los siguientes objetivos estratégicos. Uno es desarrollar investigación científica en educación con el fin de contribuir a la generación de conocimiento de alto nivel que impacte en las políticas públicas en educación. Realizar formación avanzada de calidad en educación para incidir en el campo disciplinario, la praxis educativa y las políticas públicas. Y por último, implementar acciones colaborativas y sinérgicas con la sociedad, favoreciendo el compromiso interuniversitario con los valores de la educación pública. En concordancia con estos objetivos es la actividad que vamos a desarrollar hoy día. Este encuentro de investigadores e investigadoras apunta a conocer experiencias sobre el desarrollo, la implementación de proyectos. Entendemos, por cierto, que los proyectos son un medio, ¿verdad?, para lograr nuestro fin, que es posibilitar una mejor investigación que efectivamente tenga impacto en la sociedad. Cobra relevancia este encuentro, dado los números, ¿verdad?, o los datos que podemos recoger. Por ejemplo, en el caso del último concurso de proyectos Fondesit, el área de educación, del total de proyectos, representan un 6,4%. Y si consideramos solo a las universidades estatales, de ese 6,4%, el 30,76% han sido adjudicados o patrocinados en realidad por universidades estatales. Eso implica que el total de proyectos es menos del 2%. Estos datos nos indican un desafío importante y para eso estamos, y por eso tiene sentido este tipo de actividad que refuerza nuestra formación para el logro de los objetivos que he planteado anteriormente. Dicho esto, quisiera invitar a nuestro director a decir algunas palabras sobre este evento y sobre lo que implica el IESET Chile para la investigación fundamentalmente y los investigadores que estamos aquí reunidos. Daniel, por favor. Muy buenos días, un saludo muy cordial y afectuoso a quienes forman parte del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESET Chile, y a nuestros invitados e invitadas especiales. Íbamos a hacer muchos y muchas más, pero las circunstancias han generado esta merma presencial, pero esperamos de que a través de la virtualidad esté conectado este gran contingente de investigadores e investigadoras. Quiero ir más allá de la formalidad de hacer un saludo inaugural en este evento. Esta es, a mí me parece, una oportunidad única para poder plantear algunas cuestiones de fondo respecto a el presente y el futuro de este instituto. Por eso lo voy a hacer por escrito. Este segundo encuentro posee aspectos comunes
pero también distintos respecto al primer encuentro efectuado a mediados del año 2019. En ese entonces, el instituto era algo más que una idea que pugnaba por ampliar su base de participación, tanto institucional como de investigadores e investigadoras, para lograr subsistir y proyectarse. Ese primer encuentro fue concebido como un catalizador de tales afanes. Éramos solo 5 universidades, más una corporación privada, convencidas que la colaboración debía reemplazar a la competencia para avanzar de verdad en investigación y formación avanzada en educación. Convencidos también que para ello no bastaba la simple voluntad, el uso de la retórica y las propuestas en eterna espera de ejecución, que era necesario entregar evidencias concretas de esa colaboración y que ella debía ser de calidad, y que la calidad no es tema de proclamas, sino de evidencias. En estos aspectos, ahora en que hemos más que duplicado el número de universidades, estas convicciones siguen vigentes con tanta o más fuerza que ayer. En el primer encuentro, académicas y académicos asistían para ver y evaluar opciones. Hoy, más de 80 miembros plenos del instituto en sus más diversos roles y posiciones, estamos aquí para hablar de proyectos de investigación. Y como se trata de proyectos, estamos hablando de futuro, para compartir buenas prácticas y experiencia, para buscar las maneras más directas para asociarnos, para que se expresen en mayores niveles de adjudicabilidad en los concursos nacionales y aprovechar también las opciones internacionales. Porque en eso ya estamos, con España, Canadá, Brasil, pero queremos lograr más, para conocer lo que cada persona hace y luego proyectar la colaboración. Hoy, como ayer, somos muchas y muchos, pero el tenor y la intención son distintas. Ayer para prospectar y luego probar. Hoy para conocernos más y luego hacer. Hoy participamos como red preexistente en un proyecto temático en educación del sistema de universidades estatales que tiene un itinerario claro de objetivos, actividades y metas, y con el cual estamos comprometidos no solo las universidades del IESET y del PIE, sino también otras universidades. Ayer con normalidad, hoy con pandemia, pero siempre con el mismo horizonte. Por eso es significativo tener el mismo punto de encuentro y que sea la sede de Santiago de la Universidad de los Lagos la que nos acoge con generosidad, otra vez, en su dignidad de universidad regional acreditada por 5 años en 4 áreas, incluyendo la investigación. Es esta, entonces, una ocasión especialmente propicia, yo diría única, para tratar lo que somos y representamos y sobre todo lo que se nos viene tras este próximo recodo veraniego. Déjeme, por favor, plantearlas como preguntas, que es el formato con el cual suelen entenderse quienes investigan. Primera pregunta: ¿cuál es el fin del IESET Chile? Más allá de las intenciones y propósitos, que son aspectos distintos, somos un colectivo transformador cuyo fin es aportar al desarrollo de la investigación y la formación avanzada en las universidades estatales, particularmente en educación superior y formación docente. Queremos contribuir a que nuestros departamentos y facultades sean las mejores, como quiera que se las mire, y no solo cuando se comparen con unidades semejantes de otras universidades, sino también con las de otras áreas disciplinares. El tener presente siempre esto, sin ambigüedades, será garantía para orientar los resultados e impactos futuros. Segunda pregunta: ¿qué entendemos por colaboración? Somos infinitamente más operando como conjunto de universidades estatales que cada uno por separado. El compartir recursos humanos, físicos y de información para tareas comunes permite cubrir las necesidades, por ejemplo, de claustros doctorales, estadías postdoctorales, cooperación nacional e internacional, en publicaciones científicas, en la cantidad, diversidad y convocatoria de reuniones académicas, en la indexación internacional de nuestras revistas y en tantas otras necesidades postergadas o menguadas crónicamente por limitaciones en recursos, a pesar
de ser necesidades nacionales. Cooperar es lo opuesto de competir, y la competencia ocurre cuando los recursos son limitados y por lo tanto la interacción genera efectos negativos mutuos entre quienes compiten, aunque estos efectos no sean simétricos en magnitud. Aun cuando existan vencedores y vencidos, siempre habrá efectos negativos en ambos. Entendemos la colaboración en los beneficios colectivos en cuestiones bien claras. Más publicaciones científicas, pero no solo eso, también más proporción de publicaciones en revistas de corriente principal de primer cuartil, en artículos top 10, en colaboración internacional, es decir, en calidad. Más libros que recojan nuestras prácticas y ensayos en temas relevantes, pero también más libros con arbitraje y que logren una amplia distribución nacional e internacional. Más investigadoras e investigadores activos, pero también más académicas y académicas con resultados en investigación que sean permanentes y crecientes. Más proyectos de investigación presentados y adjudicados, pero también con mayores disponibilidades de fondos. Más doctorados en educación, pero también más programas de excelencia, es decir, con acreditaciones de 6 o más años, que no las tenemos en educación. Más innovaciones en las políticas públicas que puedan ser aplicadas y evaluadas en sus impactos. Más profesores y profesoras en todos los niveles educativos, pero también más docentes de excelencia con estándares internacionales. Solo la colaboración activa puede lograrlo. ¿Cuál es la estrategia central? Reconocemos y respetamos otras iniciativas con propósitos semejantes que desarrollan varias instituciones nacionales. Y por supuesto, somos solidarios con sus esfuerzos. Nuestra estrategia es inclusiva y no selectiva. Queremos incorporar a todos y todas quienes lo requieran o se sientan motivados para generar la red académica más potente, ojalá la más grande del país. Asumimos una concepción de comunidad de investigación, porque en ella conviven distintas experiencias, distintos niveles de formación, posiciones académicas, distintas universidades, facultades, departamentos, distintas líneas de investigación. Si todas y todos contribuimos colaborativamente al fin que nos anima, podremos cambiar situaciones como las siguientes, y que ya ilustraba Juan. Las publicaciones en educación siguen siendo muy marginales respecto a la productividad científica nacional, y el valor es aún menor si se trata de publicaciones del mayor nivel de impacto. Los proyectos de educación adjudicados en fondos nacionales han permanecido en alrededor del 5%, y las universidades estatales contribuyen solo con 1/3 de ellos, pero con tendencia a la baja. Las tendencias en los fondos de iniciación van también a la baja, pese al objetivo incremento del talento de académicos y académicas expresado, entre otros aspectos, en la cantidad y calidad de doctores en educación y áreas afines que se ha verificado en los últimos años. Hoy no existen doctorados consorciados en educación entre universidades estatales, a pesar de que los doctorados asociativos tienen un tiempo de acreditación promedio superior a los dictados por una sola institución. Las normas regulatorias, como por ejemplo la Constitución de claustro, limitan las posibilidades de acreditaciones de excelencia. Incluso en términos de número, la cantidad de doctorados en educación acreditados está por debajo de otras áreas disciplinares. En formación de profesores, a más de 5 años de la promulgación de la ley, subsisten serios problemas, como en las postulaciones y matrículas, que muestran caídas totales en la mayor parte de los programas. El compromiso de las universidades estatales en esta materia ha sido firme y permanente, y por ello los departamentos académicos y facultades de educación deben ser especialmente apoyadas y respaldadas. En la medida que la investigación y formación avanzada progrese significativamente en el sistema de universidades estatales, y que ello ocurra porque la mayor parte de sus académicos y académicas, y no solo algunos, estén involucrados en estos resultados, el desarrollo de la investigación en estas universidades será incontrarrestable. Los resultados de la investigación y la formación avanzada son posibles de estimar objetivamente, y en ella también el nivel de cooperación según indicadores objetivos y validados. Esto explica esta estrategia: más creación
y transmisión de conocimiento de calidad con colaboración, participación y oportunidades para todas y todas es la base de nuestra estrategia. ¿Cuál es el mayor desafío? Entendidos los desafíos desde la mirada estratégica, es decir, como la superación de las debilidades internas para aprovechar las oportunidades del medio, probablemente el abatir las desconfianzas y el individualismo, producto de una larga historia de competencia, no solo entre universidades, sino incluso al interior de esta, debiera ser el centro de nuestras preocupaciones. La competencia malsana, generada por prácticas mercantiles, no solo han generado problemas, sino también secuelas. El superar, además, el corporativismo demasiado presente por estos días. El conseguir la armonía interna, la lealtad en las relaciones académicas, la orientación a resultados que sean considerados como propios, cualquiera sea la universidad estatal que los obtenga, el logro de beneficios colectivos que no necesariamente deben ser siempre simétricos, el considerar la IESET un aliado, o mejor aún, como parte de cada universidad y no como algo externo o una amenaza potencial, son tareas diarias de todos quienes formamos parte del IESET, y a ellas debemos abocarnos. ¿Cómo lograr la articulación interinstitucional e intrainstitucional? La organización y gobernanza del IESET plantea un modelo matricial que en la práctica significa más componentes funcionales que estructurales, más flexibles que normativos, más racionales que burocráticos, más orientados a resultados que a los procedimientos, más orgánicos que mecánicos. Ello no significa abandonar lo esencial de una organización ni las responsabilidades o los controles, sino todo lo contrario. Se trata de poner al servicio del fin y propósitos de la organización la cooperación interna sin que ello menoscabe las responsabilidades individuales o de áreas específicas. Para ello existen diversos niveles de coordinación, a nivel de rectores, a nivel de representantes institucionales, a nivel logístico y de gestión, a nivel de áreas de investigación, a nivel interno de cada área de investigación y a nivel de programas formativos. La coordinación es el aspecto clave en las organizaciones multiinstitucionales. Coordinarse significa asumir el dinamismo y lograr la sincronización efectiva. Que el ser muchas universidades no sea el problema, sino la fortaleza de esta red. También es muy relevante lograr la coordinación interna en cada universidad, para lo cual se ha planteado el funcionamiento de nodos. Se trata de que a nivel de cada institución se integren positivamente los actores y actividades que participan en nuestras actividades. A través de ello se podrán incorporar además otros actores que estén asociados a cada universidad y que permitan multiplicar las capacidades instaladas y además la pertinencia al tratamiento de temas territoriales. Están aquí potencialmente consideradas todas las organizaciones públicas y privadas con las que se relaciona cada universidad. Aspiramos que los nodos sean activos difusores y promotores de las actividades del instituto y que dispongan de una forma propia de funcionamiento de acuerdo a las condiciones particulares que se dan en cada universidad, pero siempre activamente conectada con el nivel institucional. ¿Cómo asumir las próximas demandas del proyecto temático en educación del sistema de universidades estatales? Queremos y podemos generar una experiencia de colaboración en educación que ojalá sea posible de replicar en otras áreas académicas. Para ello debemos asumir con la mayor dedicación los compromisos que hemos establecido en el proyecto Fortalecimiento de la Investigación y Formación Avanzada en Educación en el sistema de universidades estatales, que ha sido aprobado con fondos del Estado chileno y del Banco Mundial para ser ejecutado entre los años 2022 y 2024. Como están claramente establecidos y convenidos sus objetivos, actividades, metas e indicadores, tanto colectivos como individuales, así como también los niveles de participación de cada institución, una primera tarea es que tengamos un conocimiento acucioso de los contenidos del proyecto. Sobre qué, cuándo y cómo debemos realizar lo comprometido. Para el primer año contamos con un número acotado de actividades que importan solo una fracción menor del total de los fondos. Hemos optado por ser cautelosos para gradualmente ir profundizando las actividades. Pero también tenemos actividades muy importantes y que no significan gasto.
Por ejemplo, la incorporación formal de todos los miembros actuales del IESED al proyecto, junto a concursos de membresía que permitan incorporar también investigadores de otras universidades. Además, incorporar formalmente al proyecto el funcionamiento de las 4 áreas de investigación con las que actualmente cuenta nuestro instituto. En este punto, es necesario resaltar el rol que ha tenido el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación PIE, quien ha estado como miembro pleno del IESED desde su fundación a fines del año 2017 y que también forma parte de este proyecto. Esta corporación privada de profunda vocación pública ha cumplido no hace mucho 50 años de fecunda trayectoria. Las universidades estatales debemos felicitarnos de que en esta nueva etapa tengamos al mejor socio para enfrentar las demandas de este proyecto que nos convoca y entusiasma. Última pregunta. ¿Cómo proyectarnos? Pese a la importancia que reviste el proyecto para el desarrollo de esta red de investigación y formación avanzada en educación, no podemos supeditar su desarrollo al periodo de financiamiento. Tenemos la obligación de pensar en plazos mayores. Los fines y propósitos de esta iniciativa son imperativos a este respecto, pues no son de corto plazo, pero a la vez tenemos plena conciencia que la incertidumbre y el dinamismo de esta época hace complejo efectuar proyecciones fundadas. Al decir de Harari, en educación el cambio es la única constante. Es necesario desde ahora ir adoptando las medidas que permitan generar un programa permanente de investigación y formación avanzada que aporte a la formación docente en todos los niveles educativos y a la propia consolidación del conjunto de universidades del Estado. No es el momento ni el lugar para analizarlo, ni tampoco para entrar en cuestiones específicas, pero sí para tenerlo presente como asunto de fondo. Agradezco muy sinceramente, dada la circunstancia, la presencia de quienes asisten presencialmente a este encuentro, especialmente a quienes han hecho un esfuerzo viajando de distintos puntos del país. También a quienes siguen el evento por vía virtual, a nuestros invitados especiales, representantes institucionales y académicos de universidades, que sin ser miembros del instituto se han incorporado como asistentes. Esperamos que el desarrollo de este evento sea un acicate para su pronta incorporación al instituto. Agradecer además a las instituciones por el apoyo brindado por sus rectoras y rectores. Estoy seguro de que en el futuro recordaremos con cariño este segundo encuentro que se efectúa cuando condiciones especiales, porque aún bajo esas circunstancias pudo cumplir plenamente sus objetivos, que fue exitoso en lo académico y en lo humano, que nos nutrimos de presentaciones cuyos contenidos evidenciaron un alto valor heurístico y que pudimos conversar y compartir. Que este año 2022 ratifique y proyecte esta apuesta socrática al valor que tiene el conocimiento para hacer y para construir. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Agradecer vuestras sabias palabras y seguramente cuando el camino esté un poco nublado, deberemos volver a este discurso. Podremos volver a leerlo, ¿cierto?, para seguir en la senda que corresponde. Bien, y siguiendo con esta actividad, vamos a comenzar con la conferencia inaugural y me corresponde, por cierto, presentar a quien dará esta conferencia. Tengo el grato placer de presentar al doctor Juan Mancilla Sepúlveda. Él es profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica y licenciado de Educación por la Universidad de la Frontera. Magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Vicepresidente de la Sociedad Histórica Latinoamericana e investigador del Grupo ISULA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente dirige el proyecto Fondesit número 119-1016, titulado Consolidación de la Escuela Monocultural en Territorio Mapuche, periodo post-reduccional 1929-1973. Colonialidad republicana e invisibilización del Mapum Kimun. En el año 2019 recibió el premio a la excelencia en investigación en la Universidad Católica de Temuco
académico del claustro de doctorado en Ciencias de la Educación, Consorcio Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica Santísima Concepción, Universidad Católica del Maule y Universidad del Biobío, Chile. Dirige varias tesis doctorales en Colombia, Brasil y Chile. Actualmente preside el Consejo de Decanos de la Facultad de Educación del Consejo de Rectores. Ha publicado varios libros vinculados a la historia de la educación y una gran cantidad de artículos científicos en el campo de la historia, ciencias sociales y la educación. Dejo con ustedes entonces al doctor Juan Mancilla Sepúlveda. Él dará la conferencia La investigación, una gran oportunidad para la educación. Doctor Mancilla, veamos. Bien, muchísimas gracias. Mari Compuché, Mari Pupeñí, Mari Pulamien. Muy buenos días a cada una y cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación que me han hecho llegar, particularmente a mi amigo, el doctor Francisco Gangas, digamos, por la invitación a este importante espacio. También hubiese sido absolutamente mi deseo poder estar con ustedes y participar presencialmente como originalmente había sido. Pero bueno, las circunstancias son las que existen. Y bueno, dicho eso, quiero compartir con ustedes algunos aspectos que son de orden que ustedes ya saben, seguro, metodológicos, pero de ahí también entrar a alguna situación que es preocupante respecto a lo que es la investigación en educación y la ausencia de evidencia científica que tenemos en varios casos. No tenemos evidencia suficiente para tomar decisiones, lo que hace que naturalmente tengamos que reorientar en algunos casos a nivel de universidades lo que está sucediendo respecto de la generación de investigación, porque hoy día la producción de datos la están generando otras instancias no académicas, ¿ya? Pero sí que cumplen un rol preponderante y yo creo que ahí tenemos un desafío importante. Voy a compartir pantalla para poder socializar. Ustedes me dicen si se va viendo bien, más o menos, en fin. Bueno, primero una gran cuestión que es relevante recordarlo, porque a veces la investigación se ha transformado en un esnobismo y se publica por publicar, ¿verdad? Entonces, el tema de la investigación tiene que ver con un para qué investigar. Y yo creo que esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos no solamente en educación, sino que en ciencias sociales. Y eso tiene que ver indudablemente con la organización del conocimiento social, tiene que ver con un proceso de construcción del objeto desde las disciplinas, y eso que se manifestaba antes el colega me parece muy importante, ese 6,4% de proyectos adjudicados en el área de educación que hay, además que hay otros temas en ANIT y FONDESIT que no han sido superados, como por ejemplo que los proyectos de investigación se revisen de una lógica de pares ciegos, no digamos como se revisan ahora, y a su vez avanzar hacia proyectos FONDESIT de naturaleza regional, me parece que es el camino, porque si no va a pasar lo mismo que pasó con FONIDE, si ustedes recuerdan, que en el fondo ahí se terminó concentrando la investigación en educación solamente en algunas universidades. Entonces, la organización del conocimiento social, ¿ya? El proceso de construcción del objeto desde las disciplinas. ¿Cuánto, por ejemplo, uno coloca cosas como orden o estructura, están en las palabras claves, cuando uno busca cuáles son las palabras clave en este afán de homogeneización que tienen los propios tesauros? Hay otros temas que también a veces a nosotros nos trasladan a pedagogía o al campo educativo, que tienen que ver con la actualidad del estado del arte en cuanto a la temporalidad de los papers. ¿Es o debe ser similar a otras disciplinas? No es lo mismo una evidencia empírica oftalmológica, por decirlo de alguna manera, que el estado del arte en el campo pedagógico, donde muchas veces los cambios suceden de manera mucho más no tan extensa en el tiempo, sino que, pero no tan breve en el tiempo, sino con una lógica más de la larga duración. Las líneas de investigación
se deben construir en la Facultad de Educación o desde el sistema escolar. O podríamos pensar en un proceso de co-construcción. Eso también hay que considerarlo. Yo creo que hay varios desafíos que tenemos. Los centros de investigación escolar, los centros de investigación sobre justicia educativa, todo lo que aparece ahí, yo creo que no sé si realmente están cumpliendo el rol que deben cumplir respecto de esta ausencia de la participación de del propio profesorado en los procesos de investigación. Entonces, ¿para qué investigar? Esta pregunta teleológica es una pregunta tan obvia, digamos, pero que yo creo que es importante mirarla, revisarla, y eso implica naturalmente también revisar la propia situación que ocurre en la Facultad de Educación, en sus procesos de formación en investigación que tienen en estos momentos, ¿ya? Y después en las maestrías y después lo que sucede también en los doctorados. Y ahí después entramos a varios temas que son de tipo metodológico. Yo creo que sigue existiendo una impronta muy positivista, a partir incluso de este propio planteamiento que es casi cartesiano, del método, ¿verdad? ¿Cuál es hoy día la principal tendencia? Pareciera ser en América Latina que la principal tendencia es el pluralismo epistemológico y metodológico, más que situarse un objeto a un método, a un diseño, a un criterio de rigor, en fin. Eso también es importante considerarlo. Yo creo que hay que abrir eso, hay que generar conocimiento metodológico y hay que generar metodologías propias. Y en ese sentido también estamos al debe, estoy pensando también en la investigación educativa en América Latina y el Caribe. Hemos sido incapaces aquí en la patria grande, por decirlo de alguna manera, de generar propios sistemas de citación, propios sistemas incluso de transcripción, en un análisis muy, muy breve de algunas investigaciones en educación, por ejemplo, sobre el análisis del discurso. El principal convencionalismo de transcripción que se usa es el de Jael Jefferson, en vez que se utilicen, por ejemplo, códices mesoamericanos. Hay tanta riqueza en nuestra América indígena para utilizar otro tipo de situación. Entonces, muchas veces se habla de descolonización, pero finalmente terminamos usando las APA, utilizando convencionalismo, lo cual igual puede ser útil. Yo no digo que eso lo desechemos porque ahí hay evidencia empírica acumulada, pero creo que hay una sobrecarga muy grande de ese tipo de metodología foránea y no generación de métodos propios, ¿ya? Entonces se generan ahí algunos temas que son también a veces de debate. Yo creo que falta debate epistemológico y metodológico. No solamente tenemos que concentrarnos en el qué, sino también tenemos que concentrarnos en el cómo. Existen taxonomías de objetivos, de verbos, que han generado algún debate. En uno de los últimos congresos de investigación cualitativa en Illinois, hubo una sección donde se discutió el tema de los verbos que deben usarse y los que no deben usarse y cuáles son los criterios, si hay secuenciación o no. En fin, y ahí hay un debate también ideológico y no hay acuerdos, y es muy interesante también generar esos debates. Entonces, muchas veces se opera mecánicamente y hoy día lo que puede significar describir aquí, no es lo mismo si nosotros nos situamos en un paradigma o en otro paradigma, y muchas veces finalmente son aspectos que no se atienden porque nos falta, digamos, ese debate que en el fondo nos conduce a otra situación que tiene que ver con la cuestión ontológica, el asunto gnosiológico y metodológico, que creo que ahí tenemos mucho que decir, que avanzar, que aprender, y creo que es un territorio al cual debemos nosotros seguir avanzando. Esto no puede quedar solamente circunscrito a los debates en los doctorados o en algunas maestrías. Bueno, y lo mismo pasa con los distintos juicios que se van haciendo. Ustedes saben que las investigaciones hay juicios que son deductivos e inductivos, pero también hay juicios que son más de carácter transductivo, ¿ya? En donde naturalmente la realidad se produce de una manera mucho más compleja que esto que es clasificatorio de manera natural. Esta tendencia a hablar de lo positivista como lo deductivo, como síntesis entre empirismo y racionalismo, y que termina con una lógica más nomotética de lo que es la investigación, ¿ya? Y que tiene después implicancias en cómo se reducen los datos, ¿no?
Y lo mismo con la lógica más inductiva, que tiene que ver más con una perspectiva aparentemente hermenéutica, en algunos casos de carácter fenomenológico, que terminan finalmente interseccionándose con diseños de carácter cualitativo. Y lo mismo sucede con los distintos tipos de conocimiento que están a la base. Si uno sigue la clasificación de Bunge, esta que es muy clásica, nosotros estaríamos en la lógica científica, pero ahí entramos a otro debate que hasta el día de hoy es un debate vigente, si es que o la pedagogía es o no es una ciencia, ¿ya? En la discusión que tuvimos en el Consejo de Decanos, y particularmente en este caso yo participé de algunas discusiones no acogidas, fue una derrota epistémica, cuando se habla de estándares disciplinarios y estándares pedagógicos. Cuando uno finalmente clausura esa discusión y queda así, como estándares disciplinarios y estándares pedagógicos, asume que la pedagogía no es una disciplina, necesariamente. Porque, ¿qué es lo que es entonces? ¿Por qué dices estándares pedagógicos y estándares disciplinarios? ¿Acaso la pedagogía? Pero ahí viene la discusión, que es un campo donde convergen muchas disciplinas, pero ¿la pedagogía acaso no tiene su propio objeto? No tiene y ahí entramos a un debate, ya que va desde lo semántico, desde lo filológico, de la terminación de logías, en fin, toda esa situación. Disculpen un poquito, voy a cortar el teléfono. Ahí sí, muchas gracias. Y bueno, todo esto tiene que ver también con intereses que están a la base, intereses técnicos, prácticos, emancipatorios, si uno sigue al propio Habermas. Y ahí hay un montón de cosas que hay que también discutir. Yo cada vez que hago alguna presentación de este tipo, también recurro a esta vieja clasificación kantiana que sigue vigente, ¿ya? Con la nomenclatura, cómo se plantean las cosas. Yo creo que la ciencia, fíjense ustedes que la ciencia, en cierto modo, o las ciencias, han abandonado el mundo de la vida muchas veces. Uno cuando ve los proyectos de investigación, las conclusiones, hay una especie de revestimiento de lo que se está estudiando y hay un retroceso, ¿no? No estamos en el plano inferior de estos juicios teleológicos, sino que estamos como una especie de revestimiento nuevamente de lo que implica una lógica más de buscar explicaciones, se tiende a generalizar, y yo creo que nuevamente ahí entramos en un plano que ahora, dada los tiempos que tenemos, esta discusión excede, pero yo creo que es interesante volver a revisar los tipos de juicios que se emiten en las investigaciones que se realizan, el carácter proyectivo que tienen, en fin, hay varias cosas que hay que revisar. En la clasificación que uno encuentra en muchas tesis doctorales en educación, esto es lo que uno encuentra, principalmente las bases epistemológicas de la investigación cuantitativa con que uno se encuentra son el racionalismo, el empirismo, los positivismos, el utilitarismo, el pragmatismo, que convergen en paradigmas analíticos con métodos cuantitativos. Y a su vez, en investigación cualitativa, uno se encuentra con fenomenologías, luego se desdibujan las fenomenologías con la Segunda Guerra Mundial y aparece ya toda la escuela norteamericana de investigación cualitativa, liderada principalmente hoy día por la Universidad de Illinois, donde está el interaccionismo simbólico, la etnometodología, esto viene naturalmente de la década del 30, la década después del 60, después viene toda la escuela francesa, lo que converge en ciertos paradigmas hermenéuticos y métodos cualitativos que se reproducen luego cuando se hace investigación educativa, ya cuando uno empiezan a armarse estas coherencias o concordancias. El paradigma de la concordancia y de la coherencia es el paradigma que está detrás de la metódica. Por eso que de pronto cuando un estudiante en alguna ocasión de doctorado dice, por ejemplo, que en su tercer objetivo específico de la tesis doctoral no lo logró concluir bien, y él podría estar, lo cual es muy honesto, muy extraordinario desde mi punto de vista, porque hay objetivos que no se logran construir bien, pero finalmente uno cuando escucha los certámenes, cuando escucha los resultados de la investigación, y se plantean los objetivos, muchos de estos son forzados y finalmente uno dice, sí, se cumplieron todos, y no es así. Hay objetivos específicos que no se logran cumplir
bien, hay otros que se cumplen cabalmente y hay otros que no se logran cumplir. ¿Y eso qué te lo da? Te lo da el trayecto de la propia construcción de la investigación. Y también yo creo que es muy importante generar estudios de otro carácter también, que es lo que sucede en algunos estudios que son más concéntricos o multicéntricos, perdón, estudios donde hay convergencia entre métodos cualitativos y cuantitativos, de tal manera de poder avanzar en esta lógica de la complejidad. Y también hay muchos debates, y eso yo creo que también es interesante, donde hay debate, donde hay consensos, ¿ya? Lo cualitativo, lo cuantitativo serían más bien métodos que paradigmas, ¿ya? Lo mismo que el multimétodo. En Chile se habla de estudios básicos y estudios aplicados, y si ustedes se dan cuenta, la lógica Fondesit utiliza criterios OCDE para ver si son investigaciones puras o no son tan puras, etcétera. Y eso se traduce después al debate actual, en el cual hay magíster que son de carácter profesional, otros que son de carácter académico, y entiendo yo que está muy, muy avanzado, sino que casi prácticamente aprobado, el tema de doctorados también de carácter profesional, lo cual tiene implicancias metodológicas respecto de cómo se construye el conocimiento. Lo mismo pasa con el tema de la teoría de los diseños en investigación educativa y en ciencias sociales en general. ¿Ya? Cuando uno habla de lo cualitativo, está hablando de un diseño, de un método, y ahí se arman los enredos. La clasificación esta es de Stanley y Campbell, la más antigua, la clásica, en donde estaría lo experimental, lo cuasi experimental o no experimental. Y en el caso de diseños cualitativos, en un marco de métodos cualitativos, hay investigaciones en Chile que están prácticamente ausentes, como en otros países están muy presentes. Por ejemplo, hoy encontrar tesis doctorales, estudios de investigación educativa sobre historias de vida de maestros y maestras, del nivel que sea, de educación de párvulos, de educación carcelaria, de las universidades, prácticamente no hay. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, colocar toda la zona del Caribe, de la Universidad yo estoy pensando que universidades que conozca, la Universidad de la Guajira, la Universidad de qué sé yo, Metropolitana de Barranquilla, en Colombia, o varias universidades brasileñas, las historias de vida abundan, ¿ya? Yo creo que esa construcción de subjetividad pedagógica, de lo que significa ser profesor, profesora, nosotros tenemos en el campo cualitativo abundancia de etnografía y estudios de caso. También tenemos la investigación-acción, pero en realidad ahí tengo mis observaciones. En general, uno cuando habla de los diseños, también los países, por el tipo de estructura que tienen de financiamiento y la lógica que empieza a adquirir, digamos, la práctica de la investigación, termina imponiendo un tipo de investigación que es el que finalmente se desarrolla, ¿ya? Eso es relevante. Lo mismo pasa con el multimétodo, ya que sí existe, pero generalmente cuando se producen estudios que son más intertransdisciplinarios, ¿ya? Entonces, es la pedagogía una ciencia, y ahí aparece todo el tema de la pseudociencia, de la pseudoevidencia que se va generando, ¿ya? Bueno, lo mismo pasa con el tema de la discusión sobre los niveles o los alcances, las investigaciones, y aquí ya entran a jugar otros componentes como el uso masivo actualmente de software, ¿ya? En el caso cualitativo también, ¿verdad? Los estudios que son más descriptivos, si hay o no autonomía de los niveles, en fin. Y ahí entramos, y ahí paso a la segunda parte de esta exposición. Yo no quiero extenderme tanto porque ojalá tengamos, no sé si, un tiempo para poder hacer comentarios, que hoy día nosotros tenemos un tema muy grave en educación, que nosotros lo hemos dicho en distintas instancias. A mí me ha tocado estar en la Comisión de Educación, tanto de ambas cámaras, en otras instancias, pero lo que sí les puedo decir con absoluta responsabilidad, nosotros lo hemos conversado en el Consejo de Decanos de la Facultad de Educación del CRUCH, la educación no es prioridad para el Estado de Chile. La educación, digamos, eso se ve la inversión, en fin. No estuvo como prioridad en ninguna de las agendas de gobierno, ni tampoco de las anteriores, tampoco está en el que viene, ya en el gobierno, ni en ninguno de los dos candidatos. No estaba la pedagogía, la educación no es prioridad para el país. Eso es importante señalarlo. Por eso que cuando se generó la fundamentación de la discusión sobre el problema del acceso a las pedagogías
Y en la Cámara de Diputados hay una fundamentación sobre seguir ejemplos como los de Corea del Sur, Singapur, Estonia hoy día, que está superando a Finlandia, en fin, nos parece impresentable porque esos países, o la mayoría de esos países, cuando toman decisiones de Estado, colocan a la educación y particularmente a la formación del profesorado como prioridad nacional. Y luego están los resultados. Pero no es el caso nuestro. Nosotros tenemos que partir de la base de que, no sé si el último gran ministro de Educación, profesor, fue Juan Gómez Milla. Ya estamos hablando de la finales de la década del 50, principios del 60. Y por ahí comienza todo este edificio que es realmente de naipe, digamos, que se cae por donde uno lo mire. Entonces, hoy día hay más exigencias legales para estudiar pedagogía, hay disminución de la valoración de la profesión docente, hay disminución del número de programas ofrecidos, hay modificaciones en las preferencias de los estudiantes, pero nosotros no tenemos, y ahí por eso conecto este tema, suficiente evidencia empírica para decir por qué los estudiantes no están eligiendo la pedagogía. Podemos tener un montón de teorías, hay uno que otro, pero ¿cuál es la razón? Nosotros podemos especular, pero no tenemos investigación suficiente. Y gran parte de la investigación que se hace la ha hecho Elige Educar, quienes han sido grandes colaboradores nuestros, pero en realidad, lo digo muy responsablemente, han monopolizado también las bases de datos del país. Y ahí nosotros como Facultad de Educación no hemos tampoco actuado sinérgicamente para poder generar nuestros propios datos, ¿ya? Esos son los datos que hay, ¿ya? 58% ha sido la reducción de matrícula entre 2018 y 2021 en el conjunto de la Facultad de Educación del país, y los escasos estudios que se han realizado proyectan un déficit de profesores idóneos en el sistema escolar con diferencias territoriales por sectores de aprendizaje, 26.000 aproximadamente hacia el año 2025. En un 51% se duplicaron las vacantes no cubiertas en carrera de pedagogía, y ahora vamos a ver cómo viene el comportamiento ahora, porque hubo un proyecto de ley que retrasó el tema de la exigencia del ingreso, es decir, de tener 525 puntos para ingresar, porque si fuese así, las carreras de las universidades extremas en estos momentos no tendrían estudiantes, porque muchas veces un estudiante que tiene un puntaje máximo es un mínimo en alguna universidad del centro. Hay un tema ahí territorial. Bueno, los estudios señalan falta de evidencia empírica, una serie de factores que permiten comprender la deserción del profesorado del sistema escolar, percepción de desprofesionalización de la labor docente, eso es importante. No hay escasos estudios para indicar cuál fue el real impacto que tuvo el cierre abrupto de las escuelas normales el año 73, por ejemplo. Una escasa autonomía en la toma de decisiones por parte del profesorado. ¿Hay sobrecarga laboral o no? ¿O es un mito? ¿Cuál es el comportamiento que tienen hoy día los estudiantes? ¿Cómo se ha impactado la hiperregulación del sistema a partir de la ley del 2016 en adelante? Hay que decir también que la gran cantidad de profesores que habían entre el 2000 y 2010 en Chile también estaba asociada a que habían, digamos, mucha clase los días sábados con profesores formados de otro tipo. Habían sitios incluso de algunas universidades como mipupitre.com, donde se hacían las prácticas en línea. Estamos hablando del 2000 al 2010. El punto de inflexión fue el informe de la OECD del año 2004, un informe muy interesante que en sus conclusiones plantea, y eso, por lo que yo sé, fue fundamental, de que efectivamente se tenía que regular un poco el tema del mercado de la educación, y pasamos de una ausencia de regulación a una hiperregulación sistémica. Yo diría que esas son algunas reflexiones que en el fondo yo quería hoy día en la mañana compartir con ustedes. Nosotros no tenemos increíble eso, tanta evidencia empírica en educación. Podemos tener datos aislados. También hay otro tema bien interesante que es escasamente estudiado, que es el modo como están organizadas las facultades de educación en Chile. En el CRUSH son 27 facultades de educación. El sistema privado también tiene su organización, pero en realidad serán 40, 42, 43 facultades, 45 facultades de educación entre centros. Estoy diciendo facultades, pero también hay institutos, no todos tienen facultades, pero cómo están organizados también es interesante. Cómo se organizan, algunos por departamento, otros por escuela,
¿cuál es la mejor forma para organizarse matricialmente? ¿De qué modo? ¿Cuál es el modo en cómo se organizan, digamos, las facultades y cómo adentro también se forma la investigación, cómo se genera la investigación, qué debates se dan? Saben que realmente existe una ausencia de investigaciones en ese sentido. Por lo tanto, lo que yo quería plantear esta mañana simplemente es primero mostrar, hay temas metodológicos que uno muchas veces sabe, pero en realidad hay bastante, podríamos decir, ausencia de debate. Un congreso sobre metodología de la investigación no lo hemos tenido en educación para debatir, para ponernos a debatir sobre algunos temas. En algún momento tuve la posibilidad de discutir o conversar con los que realmente han instalado los manuales, digamos, de investigación en América Latina, y que realmente es sorprendente. O sea, cómo por ejemplo, el mercado de la metodología también ha impregnado nos ha impregnado a todos nosotros. O sea, Roberto Hernández, Carlos Hernández Sampieri, ¿verdad? Hernández Fernández y Pilar Baptista, que ya fue sacada del grupo, ¿ya? Es realmente, ellos legítimamente, pero cuando uno ve todas las ediciones, desde la primera hasta la última, en realidad se han enriquecido con la investigación y han pasado de ser de ser la primera edición absolutamente ad hoc a los tiempos. Es un manual, digamos, que ha sido es muy interesante, pero en realidad muy cuestionable en varios aspectos, cómo han instalado algunos temas y la gente busca en las librerías, necesita manuales de investigación. Y lo mismo, nosotros no hemos sido capaces de avanzar con lógicas mismas de cuestiones no sé si tan sencillas, pero como los estilos de citación. APA, creo que en primer lugar, Chicago, Harvard, ya son las que lideran el sistema, y nosotros en América Latina no hemos sido capaces de eso, y eso, si lo traducimos a la lógica de la indexación, sabemos que tampoco hemos sido capaces de instalar una lógica de indexación que sea propia nuestra y que cumpla con los criterios de rigor correspondientes. Eso es, estimados y estimadas colegas, disculpen la dispersión del tema, pero la idea era mostrar algunos aspectos muy concretos sobre la metodología de la investigación, tema que yo he ido trabajando hace mucho tiempo. No quise entrar a otra lógica más de la investigación de carácter indígena o de pueblos originarios, que ese es otro tema, ¿ya? Y luego el tema más preocupante es la ausencia de evidencia empírica en algunos temas, donde ustedes saben, en educación todos hablan como si estuviesen en un estadio, pero sin mucha evidencia concreta. Y la mala noticia que yo quiero subrayar y sacar es que no visualizo yo mayores transformaciones en este ámbito porque no está en la prioridad. ¿Es un punto que se considera? Sí, pero no es el más importante. Y mientras la educación no sea el pivote de la agenda de los gobiernos, vamos solamente a tener discursos barrocos, digamos, asociados a la calidad, a la igualdad, que la educación es el motor de no sé qué cosa, frases hechas, pero concretamente no es tema la educación de manera prioritaria. Lo último, y voy a cometer una infidencia. Yo estuve en el CENET la semana pasada por el tema de la presidencia del Consejo de Decanos, y tuve que comentar, porque me llegaron los estándares de la formación inicial de educación de párvulo. La historia de cómo se construyen esos estándares realmente ha sido muy compleja, polémica. No sé si se habrán aprobado o no, son los únicos que faltan. Lo único que les puedo decir es que yo revisé esos estándares completos por núcleos, ítems, desde el punto de vista de una visión externa que me pidieron, y de las 350 o 360 referencias que habían, creo que eran 2 de América Latina. Todo era Knowledge of School Children, no sé qué cosa, todo. Schulman y Schulman. ¿Ya? Conocimiento pedagógico del contenido, conocimiento, está bien, pero estamos hablando de educación de párvulo. Ninguna educadora de párvulo citada. Yo creo que hay un
tremendo problema en términos de la lógica que se instala, ¿ya? Y luego se les consulta a los profesores a través de formularios de Google y finalmente sigo aquí, pero si aquí participaron 10.000 profesores, aquí no ha participado nadie. Realmente hay temas que son de la gobernanza, de la articulación sistémica. El CPIP tiene que, y aquí entra un plano también de investigación, tiene que reenfocarse y ojalá ser ese gran CPIP que se formó cuando traía las ideas de la escuela nueva. Cuando nace el CPIP es hermoso. Hoy día el CPIP es el brazo político ideológico de los gobiernos de turno, de todos los gobiernos. Y eso también tiene que transformarse en otra instancia, donde se vea la investigación educativa al máximo nivel. Y yo creo que ahí hay una agencia del Estado que no está funcionando. Entonces, CPIP va por un lado, la CNA va por otro lado, la unidad de currículum y evaluación va por otro lado, el CENET por otro lado, las universidades. Ahora se ha tratado de alinear un poco el marco para la buena enseñanza con los estándares, pero creo que hay desafíos sistémicos muy, muy grandes. Yo debo decir, a lo mejor el problema es mío, que no tengo mucha esperanza de que las cosas cambien en el corto tiempo porque no visualizo de que la gente, quienes dirigen el país, estoy hablando tanto de los salientes, ni hablar de los que están saliendo como los que están entrando, tengan como prioridad la pedagogía. Eso es, estimados colegas. Muchísimas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias, doctor Mancilla. Okay, damos por concluida esta parte de este encuentro.